buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de construcción de interpretaciones históricas, el curso también denominado Historia. Vamos a ver Historia del Perú, el tema. La secuencia del curso que estábamos llevando a través de las semanas y meses nos ubica en el tema de la emancipación y la Constitución de la República Peruana. Entonces vamos a hacer la clase el día de hoy sobre el tema de la corriente libertadora del sur y la afirmación victoriosa de la Revolución Peruana, es decir, la proclamación de la independencia del Perú. Para aquellos que me han estado siguiendo constantemente, ¿no? Sigue la secuencialidad del curso que comenzó hace un año y medio atrás o 2 años con los hombres primitivos del Perú, es decir, la secuencia es directa, ¿no? Es escalonada, es direccional hacia adelante. Entonces vamos a ver sobre el proceso revolucionario que consolida la independencia peruana. Vamos a poner San Martín y la corriente libertadora del sur. Libertadora del sur. Ahí. Hay que hacer la precisión porque para la independencia peruana hubo 2 corrientes, la del norte y la del sur. La del sur llegaba primero al Perú y la del norte consolida la República Peruana. Entonces, haciendo un poquito de recapitulación, un poquito de resumen, la corriente del norte está pues mandada por el libertador José de San Martín, argentino él, y la del sur, perdón, esa es la del sur, y la del norte está, preconizada o direccionada por Simón Bolívar, que es la que afirma ya o confirma ya la independencia peruana con la batalla de Junín y Ayacucho. San Martín proclama la República y establece un gobierno ya propiamente peruano, aunque no totalmente independiente. Bueno, entonces vamos a desarrollar en resumen lo que es el tema completo y global que voy a hacer con ustedes. El caso es este jovencito, miren. Hubo 3 acontecimientos que determinaron que toda América del Sur, América Latina, ¿no? A excepción pues de México, toda América del Sur y de Panamá, que toda América del Sur se independice. Estos 3 acontecimientos fueron los siguientes. El primero fue la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuándo sucedió? Jóvenes, ustedes que llevó clase conmigo anteriormente. 4 de julio de 1776, es decir, la independencia americana está ubicada en este año, 1776. Exactamente. Pongo el año. Es uno de los factores que contribuyeron a que se consolide el proceso de emancipación y de independencia de las colonias españolas en América del Sur. Independencia de los Estados Unidos. 2. Vamos a explicar uno de ellos rápidamente. 2. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Disculpen que a veces escribo con mayúscula ahí, pero bueno, ya. Lo importante es que quede en su mente, ¿no? La Revolución Francesa que ocurre en 1789, pero la República se establece en 1792. 91-92. Napoleón lleva ese proceso de independencia o de libertad a toda Europa durante su imperio. Y 3 sería Inglaterra. ¿Ah? Inglaterra. Disculpe. Inglaterra. ¿Inglaterra? No. No sé. ¿En qué sentido podría intervenir Inglaterra? No interviene. El caso está aquí. El tercer acontecimiento, y que es uno de los más principales, sería la invasión napoleónica
la invasión de Napoleón a España. Ahí está, esto fue en 1808. ¿Cómo lo conocen los españoles este acontecimiento? Como la Guerra de Independencia, 1808. Ahí está. Entonces, estos factores van a contribuir ¿a qué? A que despierte en América la conciencia de la independencia. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. ¿En qué sentido la independencia de los Estados Unidos me va a ser favorable a mí, que soy representante criollo del virreinato de Buenos Aires o del virreinato de Santa Fe de Bogotá? En el sentido del ideal revolucionario norteamericano. La forma de gobierno de los Estados Unidos desde el comienzo fue la república. Entonces vamos a ver que esa república se consolida pues con los ideales de libertad, fraternidad e igualdad que se preconizarían aquí en la Revolución Francesa. Toda república, jovencitos, tiene el poder dividido. Aquí le pregunto también igual, ¿no? El poder no es monolítico, el poder es dividido. ¿Y cómo se divide el poder en una república? De tres maneras. Poder ejecutivo, Castillo y sus ministros, poder legislativo, el Congreso de la República, y poder judicial, los jueces y magistrados. O sea, el poder no es monolítico, no es centralizado en una persona o en un grupo de personas, sino que está dividido. Y tiene que ser así para que cada uno de ellos se contrapese, ¿no? Para que cada uno de ellos fiscalice a uno y al otro, y para que cada uno de ellos sea, pues, contrapesado con el otro, ¿no? Por eso es que ustedes, cuando veamos la Constitución, vamos a ver qué relación existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Yo diría, es noticia de primer orden a nivel pues, nacional, ¿no? Entonces vamos a ver entonces que este modelo de forma de gobierno sería pues el ideal de los países americanos. Ahora, la Revolución Francesa también hace lo mismo, ¿no? Pero lleva el concepto de libertad, igualdad y fraternidad hacia Europa. Es decir, los países europeos y las monarquías europeas comienzan también a sentir esa especie de influencia, ¿no? Y por último, la invasión de Napoleón a España. Los ejércitos de Napoleón invaden España en 1808 y deponen al rey Carlos IV y también al futuro rey que era Fernando VII, y Napoleón coloca a su hermano José I, Pepe Botella, en el gobierno, ¿no? Entonces el pueblo español se levanta en armas, ¿no? Y forma juntas de gobierno. Como no había un gobierno propio porque era una invasión extranjera, entonces forman juntas de gobierno clandestinos que prácticamente lo que hacen es administrar el país y las colonias americanas de acuerdo al modelo liberal. Recuerden ustedes en clases pasadas que hablamos sobre la Corte de Cádiz. En ella se destacó un peruano que incluso fue su presidente durante un determinado momento, fue el señor Vicente Morales Juárez. Entonces, un famoso jurisconsulto peruano de aquella época. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que esas Cortes de Cádiz promulgan una constitución, la famosa Constitución Liberal de 1812, que trae como objetivo una forma de gobierno de monarquía tipo constitucional como Inglaterra, ¿no? Que tiene un rey, que tiene un primer ministro, que tiene un parlamento y que tiene pues libertad de poderes y principios democráticos muy establecidos. Entonces, eso repercutiría también en América del Sur como ideal de independencia, ¿no? Entonces vamos a observar eso, ¿no? Ahora, acá me manda la información sobre los antecedentes de la Corriente Libertadora del Sur. Ahora, para explicar esto tendría que remontarme al pasado de la independencia de Argentina. Como ustedes saben, jóvenes, en clases pasadas hemos visto los las juntas de gobierno que hubo acá en América. ¿Se recuerdan ustedes? Lo hemos hecho en clase virtual. Hubo junta de gobierno en Charcas, hubo junta de gobierno en Santiago de Chile, en Santa María de los Buenos Aires, en Nueva Granada, en Caracas, pero no hubo en el Perú. En el Perú no se formó ninguna junta de gobierno, a pesar de que había personajes liberales que trataban de propugnar. No lo hubo, ¿por qué? Por la eficaz acción del famoso virrey. ¿Cómo se llama ese virrey? Lo hice en clase virtual con ustedes, que aplastó todo intento revolucionario que quería venir acá al Perú a liberar. ¿Se acuerdan?
se llamó Fernando de Abascal y su famoso general Goyeneche. En este ejército realista aquí en el Perú, él prácticamente destruyó todo intento de que se formara una junta de gobierno y que vinieran revolucionarios a liberar el Perú. Se aplastaron rebeliones en Chuquisaca, en La Paz, al ejército argentino de Belgrano también lo derrotaron, a Bernardo Soria en Chile también lo derrotaron a la junta de gobierno del norte. El famoso patriota colombiano Antonio Nariño fue apresado y ejecutado, es decir, desbarató todos los movimientos de independencia americana que querían venir al Perú para liberar el Perú, porque el Perú era el centro del poder determinante español en América Latina. Entonces, ese virrey hizo esa acción pues para desbaratar eso. Pero había quedado una junta de gobiernos que había supervivido ahí, sin poder los españoles ya poder dominarla. Era la junta de gobierno de las provincias unidas de Río de la Plata. Estamos hablando de Argentina. Entonces, estas provincias pues comenzaron a gobernarse ellos mismos, es decir, sus propios representantes, los propios criollos argentinos, ¿no?, de intelectualidad. Argentina comenzó a gobernarse. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Prepararon un movimiento de tipo revolucionario formando un ejército. Y para esto se preparó el famoso patriota argentino don José de San Martín y Matorras, ¿no? Nombre completo, ¿no? José Francisco de San Martín y Matorras, que había nacido en Yapeyú, la provincia de Misiones, Argentina, el 25 de febrero de 1788, como me manda la información aquí, ¿no? 1778, perdón, Yapeyú, Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje que era representativo y también de dinero en la intelectualidad argentina, formó su carrera profesional militar en España. Inclusive participó en la célebre batalla de Bailén, donde los españoles derrotan al ejército francés. Dense cuenta que el ejército de Napoleón había invadido España en 1808, ¿no? Entonces, para dominar a toda la península se hizo necesaria pues someter la guerra, ¿no? Porque los españoles se levantaron en armas, ¿no? Y hubo batallas como Somosierra, Edesa, el mismo Bailén, ¿no? Aranjuez. Entonces, prácticamente era una guerra de independencia, ¿no? Los españoles luchándola para liberarse del poder napoleónico, ¿no? Que había decretado un bloqueo continental contra Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? San Martín se forjó pues su carrera militar en ese sector, no solamente él, sino buena parte de la intelectualidad militar argentina. Entonces, todos ellos que hicieron formaron una especie de ejército que atravesó la cordillera de los Andes por el famoso paso de Uspallata y de los Patos. Un ejército pasar por la cordillera de los Andes, jóvenes. Hace una noticia ha habido hace un tiempito atrás sobre unos buses que quedaron parados en plena cordillera, ¿no?, de los Andes, ¿no? Entonces, todo eso, miren, dense en cuenta cómo han podido atravesar un territorio sometido a mucho frío. Llegaron a Chile y en Chile pues se encuentra como el ejército realista, al cual derrotaron en una batalla llamada Chacabuco, que queda al norte de Santiago de Chile, ¿no?, esta localidad. Derrotan en el año 1818. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no podían venir directamente hacia el Perú, tomando la ruta de La Paz, de Bolivia, de Chuquisaca. No podían pasar. Tenían que derrotar primero al poder realista de Chile. ¿Para qué? Para ganar el mar. Una vez que ganaban las costas del sur, podían armar una escuadra y llegar hasta los puertos de la costa peruana y desembarcar sus tropas. No podían venir por la parte de la sierra, por Chuquisaca, por Bolivia, porque también el ejército realista estaba muy enraizado en esa zona. Recuerden ustedes la batalla de Ayacucho, la concentración de tropas realistas en la sierra, pero entonces la sierra sur del Perú era el que estaba. Entonces, ¿qué sucede? Van a Chile, como les digo, y vencen en la batalla de Chacabuco. La siguiente batalla, que no fue batalla propiamente dicha, sino un encuentro, no lo dicen los libros, fue la batalla de Cancha Rayada. En Cancha Rayada, los patriotas sufrieron un revés, San Martín sufrió un revés, ¿no? Una derrota. Pero eso los animó a seguir en su lucha y derrotan a los españoles en la célebre batalla de Maipú.
en la batalla de Maipú se consolida pues la independencia de Chile, que participaron varios personajes también, no solamente pues criollos argentinos, sino también extranjeros como ingleses también, ¿no? El famoso almirante Lord Cochrane, nacionalidad pues inglesa, ¿no? Incluso fue un personaje que conjugó mucho para que se formara la escuadra que ya tenía aquí al Perú. Entonces se promulga o se proclama, perdón, la independencia de Chile en septiembre 18 de 1818. ¿No? En 1818 se proclama la independencia de Chile, y San Martín, entonces envalentonado con su ejército por estos triunfos militares, inicia pues el camino de la independencia del Perú, la llegada del Perú, ¿no? Entonces se forma una junta de gobierno en Chile, no la preside San Martín, lo deja pues a Bernardo de O'Higgins, quien también es de ascendencia inglesa, como primer representante o presidente de Chile, ¿no? Bernardo de O'Higgins, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De allí vienen al Perú, forman una escuadra y vienen al Perú. Capturan barcos chilenos en aquella zona de Chile, la Esmeralda y otros, y vienen acá al Perú. Y desembarcan al Perú en 1820 al mando de San Martín, perdón, hijo, ¿puedes sacar? Al mando de San Martín en los puertos del sur, principalmente en la bahía de Pisco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En aquel tiempo ya no estaba como virrey Fernando de Abascal, estaba otro virrey que se llamaba Fernando de la Pezuela. Entonces Fernando de la Pezuela, viendo este problema, ¿no? Decide entablar negociaciones con San Martín. Una de ellas se llevó a cabo en la famosa hacienda de Miraflores, pero no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Entonces entiendo en este caso pues San Martín la necesidad de ganar tiempo y espacio, ¿no? Mientras estaba San Martín en el sur del Perú, mandó un destacamento, un pequeño ejército al mando del general Álvarez Arenales para la zona de Huamanga, Ayacucho, Junín, toda esa zona hasta Tarma, es decir, avanzar por la parte central de la sierra para rodear la capital. Álvarez Arenales vence al ejército realista en la célebre batalla de Cerro de Pasco en diciembre de 1820. Viendo San Martín que el estar en el sur le era desfavorable por la posición de los ejércitos realistas, viaja hacia el norte. Entonces, por el mar llega y desembarca en Huaura. Entonces, todas las provincias del norte del Perú, Huaura, Trujillo, La Libertad, proclaman su independencia antes de Lima. Y entonces San Martín llega pues aquí a Lima, ¿no? Y llega a Huaura, proclama independencia del Perú. En ese célebre balcón de Huaura es la primera proclamación oficial de independencia del país, ¿no? Pero no hecha desde la capital, ¿no? Pero hecha desde Huaura. Entonces, entabla otra conversación con el virrey, ya no es el virrey Pezuela, sino es el virrey José de la Serna. Este virrey Pezuela fue depuesto por ineficiencia, ¿no? Varios factores contribuyeron también a que pues, San Martín pudiera triunfar y poder proclamar independencia del Perú realmente aquí en Lima, ¿no? Una de ellas fue el paso del batallón Numancia, un grupo de contingente de soldados españoles hacia las filas peruanas. Otro, la captura de varios barcos del puerto de Callao, principalmente la fragata Esmeralda, ¿no? Buque insignia de la Marina de Guerra española aquí en América. Ojo, no la Real Armada Española que estaba allá en España, sino aquí en América. Y también pues la contribución de patriotas peruanos que determinaron que ya el momento en que el Perú podría ser libre. Incluso ya para aquel tiempo, estamos hablando de 1821, ¿no? Para ese tiempo ya España estaba liberada. España se libera del poderío francés en 1812. Entonces, ¿qué hace su rey? Fernando VII, a pesar de que el pueblo español le había ayudado, él restauró el absolutismo. Persiguió a los intelectuales españoles que formaron la Junta de Gobierno, como la de Cádiz, los persiguió. Incluso los mató a algunos. Abolió la Constitución del
1802 y estableció una constitución de carácter absolutista para 1821. Había restaurado el absolutismo. Entonces, Fernando VII. Entonces, los representantes de la intelectualidad proclives a España vieron el caso oportuno de que ya no podían ser, pues, herederos directos del dominio de la metrópoli española, tenían que liberarse. Por lo tanto, para 1821 ya era el momento de proclamarse la independencia. Ahora, me menciona la información que San Martín llega a Lima de manera, pues, escondida, pero reconocido, y llega, lo primero que hace en Lima acá es llamar a un cabildo. Es decir, el cabildo es una reunión de notables de la propia capital a instancias de su mayor, o también llamado alcalde. El alcalde o mayor convoca ese cabildo abierto a Lima. Fueron todos intelectuales y firmaron un documento el 15 de julio de 1821. San Martín había entrado en Lima el 9 de julio, 10 de julio de 1821. Para el día 15, vuelvo a repetir, se redactó un documento llamado el Acta de la Independencia. En él firmaron, en él colocaron su asentimiento, es decir, su sí, todos los representantes que están allí anotados. Conde de la Vega del Rey, el alcalde de San Isidro, ese tiempo el alcalde de Lima, los notables, por ejemplo, la famosa hacienda Lobatón, donde hoy existe, donde hoy es Lince, ¿no? Era una hacienda enorme, estaba mandada por un hacendado que tenía, pues, a su cargo bastantes trabajadores, no era un notable de Lima. No recuerdo bien su apellido, también firmó ahí. El Acta de la Independencia es un documento público que está guardado en los archivos de la Municipalidad de Lima. Entonces, San Martín, ¿qué hace? San Martín, pues, escoge el día, ¿no? El día sábado 28 de julio de 1821 para la proclamación de la independencia del Perú. Según el historiador Rubén Vargas Ugarte, ese día había amanecido nublado, aunque con un tibio sol a partir de las 11:30 o 12 del día, como mencionan las crónicas. Entonces, San Martín, ¿qué hace? Convoca a la gente, ¿no? Y todos los representantes de Lima convocan a la gente a la Plaza Mayor, que es actualmente la Plaza de Armas, ¿no? Está el Palacio de Gobierno, la sede del municipio y la sede de la iglesia, ¿no? La Catedral de Lima. Entonces, él arma un tabladillo y proclama la independencia del Perú con estas palabras, ¿no? Que dice que están en continuación. El Perú es a partir de este momento libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia en su causa que Dios defiende, o que Dios ampara, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, viva el Perú. Según Vargas Ugarte, había congregado en aquel recinto cerca de 15.000 a 16.000 personas. Ahora, San Martín no solo proclamó la independencia en esa plaza, ¿no? Tuvo que irse a otras plazas a proclamar la independencia. Ese mismo día se fue a la famosa plaza de Santa Ana. ¿No conocen esa plaza? Esa plaza es la llamada Plaza Italia. ¿Se ubican? Esa Plaza Italia queda en Barrefalco. O sea, de la casa de Abancay, si usted por Girón Junín hacia arriba, pasa a la Casa de la Moneda, una cuadra más arriba, casi llegando a la Girón Cuanta, ahí hay una plaza grande, ese se llama Plaza Italia, se llama ahorita. Pero en aquel tiempo se llamaba Plaza de Santa Ana, más chico era, en Arbolado también, ¿no? Ahí hizo un tabladillo y ahí estaban esperando la comitiva y proclamó la independencia, pero también es eso. Se fue a otra plaza también a proclamar la independencia con esas mismas palabras y un pequeño discurso. ¿Dónde fue? En la Plaza de la Merced. ¿Saben dónde queda esa plaza? La Plaza de la Merced no es tan grande, conserva algo todavía de esa plaza. ¿Conocen? La Plaza de la Merced queda en el Girón de la Unión, frente a una iglesia que se llama Iglesia de la Merced. En esa placita ustedes van a ver al costado el monumento de Ramón Castilla, creo que es. Lo colocaron después. Ramón Castilla en aquel tiempo, cuando fue la independencia, creo que tenía como... A ver, estamos hablando siempre de la batalla de Ayacucho, del ejército realista, Ramón Castilla. Estamos hablando que tendría pues sus 15, 18, 20 años. Algo así aproximadamente. El señor Francisco Bolognesi, que peleó la batalla de Arica, tenía 5 años cuando fue la independencia. Su papá lo llevó. Y viene de Girón Cayón. Y
de ahí, así como lo es el Perú. Ya en la guerra con Chile ya era anciano, ¿no? Pero para la independencia del Perú era un niño de 5 años cuando llegó. Entonces, ¿qué sucede? Proclama la independencia, termina en esa plaza y se va a otra plaza más, la cuarta plaza. La plaza de la Encarnación Virreinal. ¿Conocen? No conocen la plaza. No ese nombre, ¿no? Si usted sigue caminando por el Girón de la Unión, va a llegar a la Plaza San Martín, ¿cierto? Ya, en esa Plaza San Martín no existía plaza. Era un terreno más chico y a los costados había un monasterio, se llamaba Monasterio de la Encarnación Virreinal, se llamaba así. Que después se construyó con el correr de los decenios, ¿no? Un hospital, famoso Hospital de San Juan, estaba allí, como una especie de clínica. No era chico, pero no tenía más de 80.000 o 100.000 personas, aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Se construyó el Hospital de San Juan de Dios, ahí. Y después, la parte que quedaba abierta, se construyó el local para los tranvías. Estamos hablando de 1950 ya, 1960. Los tranvías que venían de hecho ellos ahí. Entonces, ¿qué hace el presidente Leguía en 1921, hace un siglo? ¿Qué hace Leguía unos años antes? Mandó sacar todo eso e hizo una plaza ahí. La famosa Plaza San Martín que ustedes conocen hoy, modernísima, la más moderna y la más hermosa de América del Sur de su época, para conmemorar los 100 años de la independencia, 1921. Pero ahí antes el terreno era más chico, había una placita pequeña y ahí San Martín proclamó la independencia también. En 4 lugares proclamó la independencia del Perú. ¿Cuál fue el distrito más antiguo del Perú? El distrito más antiguo del Perú. Sí. Si estamos hablando de comienzo ya de la colonia, ¿no? Sí. Es el centro mismo de Lima. Sí, la Lima cuadrada. O sea, lo que son los lotes que se dieron a partir de la repartición que hizo Pizarro. O sea, eran casas, ¿cómo le llaman estas casas? Eran tipo casa huerta o si no casa de, ¿cómo le llaman estos? Solares, ¿no? Tipo solares español. El solar español tiene un patio enorme en el centro, pero las casas están divididas a los costados. Hasta con la oportunidad de hacer un segundo piso o altillo. ¿Cómo le llaman? Entonces, jóvenes, ese es todo el tema central del curso de hoy día, ¿no? Que vamos a desarrollarlo rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a observar pues, que la primera fase de esta independencia del Perú es una concurrencia del extranjero. O sea, el proceso revolucionario peruano tiene que ver con los acontecimientos que vienen desde el sur primero y después del norte. Y eso tiene que notarse también a partir, ¿saben de qué, jóvenes? A partir de que el Perú era el centro del poderío español. O sea, no podía existir independencia de Colombia, de Argentina y Chile si no existía la independencia del Perú. Otro porque el concepto de patria continental como hermandad de todos los pueblos de América del Sur también es latente, ¿no? Compartimos todos el mismo idioma, jóvenes. ¿Se dan cuenta? O sea, América del Sur, a excepción de Brasil, tiene el mismo idioma. Cada país, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, tienen el mismo idioma. Son 9 países. En Europa usted no va a ver eso. En Europa cada país es un idioma. España un idioma, Francia un idioma, Alemania un idioma. O sea, usted tiene que ir para ir allá a aprender el idioma allá. O sea, los pueblos se han mezclado en guerra, en invasión, en tantas cosas que tienen que forjar eso, ¿no? Cada país es un idioma. Entonces, América necesitaba eso, una hermandad pues histórica muy latente y al mismo tiempo una hermandad continental a partir del idioma y de las tradiciones. Por eso es de que la independencia del Perú es la independencia de América en realidad. Entonces, en la próxima clase vamos a observar cómo la corriente libertadora del norte, que fue la más sangrienta, ¿no? Porque demandó más muertos y más lucha, es la que consolida finalmente la independencia del país y la de América. La del sur no. San Martín fue un hombre muy humano, San Martín fue un hombre muy responsable de querer hacer política, negociar para evitar un inútil derramamiento de sangre, ¿no?
la experiencia que él vivió en Europa con la guerra napoleónica se lo confirmó, ¿no? Ustedes saben que Napoleón ensangrentó Europa durante 16 años. Imagínense. Entonces, eso prácticamente, pues, ¿qué hace? Que muchos militares americanos, sobre todo argentinos, vieran una solución pacífica. Incluso San Martín quería para el Perú un tránsito a la República a largo plazo, ¿no? Él quería primero formar una monarquía de tipo constitucional como Inglaterra. Pero el Perú no podía ser una isla, pues todos los países eran repúblicas. De Perú una monarquía constitucional no iba a dar, ¿no? Donde el parlamento sea fuerte, la presencia del primer ministro y un rey que gobernara el país, el Perú independiente con un rey, pero no se iba a dar. O sea, el proyecto político de San Martín podía haber eliminado la anarquía militar que se hizo después de la independencia, ¿no? Pero, por otro lado, iba a tener un problema muy grande, ¿no? Porque el Perú no estaba preparado para una integración de ese tipo, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy no está preparado para eso. Entonces, lo importante del caso aquí es tomar en cuenta los factores que contribuyeron a esa independencia y cómo actuaron, ¿no? Cómo actuaron estos personajes de acuerdo a dichos factores. Bueno, para explicar a los jóvenes, les explican ustedes la tarea que está en la página 189, que es el análisis de la comprensión de la lectura, ¿no? Acá está, ¿no? La lectura que está dada allí y también la especificación de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí en la página 188, juzga el comportamiento de los siguientes protagonistas, apreciándolos o criticándolos, fundamenta tu juicio. Bernardo Gil, Tomás Alexander de Cochrane, José de la Serna, el batallón español Numancia, los criollos leales a España, las guerrillas o montoneras. El tema que vamos a hablar también posteriormente, ¿no? De cómo las montoneras hacen o forman su papel en esta independencia peruana. También hay una pequeña tareita de la página 187 donde se ve algunas 3 o 4 preguntas, ¿no? El análisis del texto de ambas páginas explica lo siguiente de manera verbal. Yo quiero que ustedes lo hagan escrito, ya, por favor, ¿no? Entonces, con todos estos materiales concluimos la clase de hoy día. Jóvenes, la clase queda concluida. Muchas gracias. Permiso. Sí, sí.